Ensalada fácil de mango y lechuga con vinagre balsámico lista en minutos. Oigan pues, pongan cuidado porque lo que vamos a preparar hoy no es una ensalada cualquiera, es una combinación fresca, colorida y saludable que puede cambiar la manera como vemos las ensaladas para siempre. Iniciamos esta exquisita ensalada con una lechuga verde lisa fresca. La lavamos muy bien bajo abundante agua. Luego, de manera natural, la ponemos a desinfectar en agua con un chorrito de vinagre blanco. De la misma manera ponemos a desinfectar 150 gramos de fresas y 125 gramos de arándanos frescos. Las fresas son ricas en vitamina C y antioxidantes, ayudan al sistema inmune y aportan un dulzor natural delicioso. Los arándanos, vea pues, son pequeños pero poderosos, cargados de antioxidantes, apoyan la salud cardiovascular y tienen bajo índice glucémico. ¿A ustedes les gustan más los arándanos frescos o deshidratados? Los leemos en los comentarios. Ahora ocupamos un mango grande y maduro. Lo lavamos muy bien. Le retiramos su cáscara con cuidado y lo cortamos en rodajas. Luego lo cortamos en cubos medianos. Este ingrediente nos gusta mucho porque aporta ese toque tropical que levanta toda la ensalada. ¿Les gusta el mango bien maduro o más firme? Cuéntenos pues. Vea, mientras seguimos dándole forma a esta receta, hágase un favor y suscríbase. No lo deje para después, que después se le olvida y me deja hablando solo. Ese clic suyo, que parece tan simple, es lo que nos ayuda a seguir creciendo y trayéndole recetas para todos los gustos, desde saludables hasta esas antojaderas que animan cualquier día. Hágale pues, no se me haga el difícil. Retomamos las fresas, las escurrimos muy bien, les retiramos las hojas y luego las cortamos en láminas delgadas. Vea, pues yo no quiero que este video sea solo yo hablando y usted escuchando. Me encantaría leerlo también. Déjeme un comentario, cuénteme qué receta le provoca o qué ingrediente le gusta más. Eso hace que este canal se sienta vivo y que sigamos cocinando con más ganas. Retomamos también la lechuga. La escurrimos muy bien o la secamos completamente. Este detalle es clave, ¿cierto? Porque si queda agua, el aderezo se diluye. Luego, con las manos bien limpias, la cortamos en trozos pequeños, de tamaño cómodo para disfrutar. En una ensaladera combinamos todo. Agregamos primero la lechuga, luego el mango, los arándanos frescos y finalmente las fresas laminadas. Con una cuchara grande mezclamos suavemente, asegurando que todos los ingredientes se integren sin aplastar la fruta. Aquí ya se empieza a ver ese contraste de colores: verde, amarillo, rojo y azul intenso. Esto entra primero por los ojos, vea pues. Reservamos la ensalada y en otro recipiente hacemos el aderezo, porque este se agrega únicamente al momento de servir. Para ello agregamos 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, 2 cucharadas de miel de abejas, luego incorporamos una cucharada de vinagre balsámico. Añadimos una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Batimos hasta formar una mezcla suave y homogénea. Ponga cuidado en este paso, que quede bien integrada, ligeramente espesa y brillante. Ese es el punto perfecto. ¡Listo! Servimos y a disfrutar. Esta ensalada puede acompañarse con una pechuga de pollo a la plancha, un filete de pescado asado o incluso con frutos secos naturales si queremos un toque crocante. Y bueno pues, si llegaron hasta aquí es porque algo les gustó. Si esta receta les aporta valor, compártanla con alguien que necesite ideas saludables. Suscríbanse a El Canal de las Ensaladas si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna preparación y regálennos un me gusta, que eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido con cariño. Cuéntenos en los comentarios, ¿le agregarían algún otro ingrediente? ¿Les gustó esta combinación? Nos encanta leerlos y sentir que cocinamos juntos, ¿cierto? Nos vemos en el próximo video.